Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de formación continuada titulado Genéricos, copago y precios notificados. Bien, antes que nada me presento brevemente. Mi nombre es Salva Gutiérrez, soy farmacéutico y trabajador del MICOF en el departamento del Centro de Información del Medicamento y Servicios Profesionales. Como bien sabéis, el objetivo principal del curso de hoy va a consistir en tratar con los colegiados inscritos aquellas cuestiones que puedan resultar de interés para la farmacia comunitaria durante el periodo del año del 2021. Para ello contamos con un amplio programa con una duración aproximada de 1 hora, en el cual se abordarán temas de interés como son qué es el precio más bajo con descuento, qué son los precios notificados, los efectos de la futura reforma del copago prevista para el 2021, entre otros temas. Bien, para la ponencia de hoy contamos con Enrique Granda. Él es doctor en farmacia y editor del Observatorio de Políticas Farmacéuticas del MICOF. Además, es académico correspondiente de las Reales Academias de la Farmacia de Cataluña y de la Real Academia Nacional de Farmacia. Bien, con esto creo que queda bien contextualizado lo que va a ser el marco del curso. Por mi parte, solo queda deciros que cualquier duda o comentario o aclaración que tengáis, los podréis ir haciendo a través del chat. Iremos recogiendo vuestras preguntas y conforme cerremos bloques temáticos, se las trasladaremos al ponente para que os las pueda resolver. Os recuerdo también que durante la ponencia, como ya os he dicho, por favor mantengáis los micros muteados, si no el ruido ambiental puede interferir durante la charla. Sin más, yo me despido hasta las preguntas. Espero que disfrutéis mucho y aprovechéis del curso en el que estáis participando y os traslado de que el MICOF está a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración adicional a través del correo de formación@micof.es. Muchas gracias a todos por vuestra atención y sin más le doy paso al ponente de esta sesión. Enrique, cuando quieras. Buenas tardes. Lo primero, saludar a todos. Creo que hay una buena audiencia. Se ha conectado bastante gente y eso siempre anima ante un tema a debatir o ante una conferencia a impartir. Sin más, voy a dar paso al PowerPoint que vamos a ir siguiendo, en el cual hay 3 apartados. Lo voy a poner en tamaño grande. Vamos a abordar 3 temas que son genéricos, copago y precios notificados. El objetivo de esta charla es analizar estas 3 cuestiones que pueden afectar a la economía de las farmacias a partir de este año 2021. Un bloque va a ser sobre el plan de genéricos y biosimilares del Ministerio, otro sobre los precios notificados, que no se espera ningún cambio en 2021, pero que es muy conveniente saber lo que es y las ventajas que pueden tener para nosotros en el futuro. Y luego, por fin, los efectos de la reforma del copago que están en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y las posibles reformas que puedan hacerse en los años siguientes, ya que no va a afectar mucho a Valencia, porque ya estaba subvencionando una parte del copago y prácticamente la reforma de este año solo afecta a las comunidades autónomas que no subvencionaban a determinados grupos de pensionistas y de poblaciones vulnerables. Entonces, el índice que tenemos es estos 3 temas y vamos a entrar directamente en el primero de ellos, que es medidas del Ministerio para impulsar el mercado de genéricos y biosimilares. Enrique, se le ha desconectado el audio. Enrique, no sé si me escucha, pero ahora. ¿Ahora se me oye? Ahora se le oye. Muy bien. Decía que como antecedente hay que decir que hay un informe que hizo la Autoridad Independiente
de responsabilidad fiscal, que tiene como abreviatura la IREF, sobre lo que llamaban el Spending Review de medicamentos dispensados en las oficinas de farmacia. Esto se hizo en el año 2019 y hizo una serie de propuestas que el Ministerio ha ido recogiendo y que todavía no se han puesto en marcha. Sin embargo, hay dos antecedentes muy preocupantes, que son, el primero, una resolución que hubo en la Comisión de Reconstrucción de las Cortes durante el año 2020, que decía que había una de las resoluciones que se aprobaron en las Cortes Generales, era estudiar la implementación de las medidas propuestas en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, en su evaluación del gasto de medicamentos dispensados a través de receta médica. Esto se hizo, el informe de la AIREF es de junio de 2019 y la Comisión de Reconstrucción es en 2020. Y dentro de él está fomentar la utilización de medicamentos genéricos y biosimilares. Bien, el plan de acción para fomentar la utilización de genéricos y biosimilares, en un resumen muy resumido, podríamos decir que el Ministerio dice que el crecimiento de los medicamentos genéricos se ha estabilizado en los últimos años y sigue sin encontrar una buena definición en el impulso de los biosimilares. Según el Ministerio, en el año 2018 la penetración de los medicamentos genéricos se encontraba en el 47% de las unidades y el 22,8% de los valores, y que incluso ha experimentado un ligero descenso desde 2017. Sin embargo, nosotros tenemos que decir que el plan hace abstracción de una realidad. Los medicamentos genéricos han progresado en estos años gracias al apoyo recibido de los farmacéuticos y a las mejoras en el margen que han obtenido, tal como ocurre en otros estados de la Unión Europea, donde experimentan también un mayor progreso. Eliminar o reducir los incentivos y las medidas coercitivas para que se prescriban o dispensen, pensamos que no son el camino para fomentar el consumo de genéricos. Lo vamos a ver en dos de las manifestaciones que tiene ese plan y que podrían ser muy negativas para las farmacias. Las líneas del plan que nos afectan son la línea 3, que es desarrollar actuaciones en la etapa de prescripción, en la cual volvemos, y digo volvemos porque ha habido una época anterior al 2010 en que se imponía la prescripción por principio activo, por DOE, denominación oficial española, conseguir una mayor visualización de los medicamentos genéricos, que es tanto como decir que el médico va a tener problemas para prescribir medicamentos que no sean genéricos, y desarrollar modelos de seguimiento para fomentar la prescripción del medicamento más coste efectivo. Y la línea 4 de ese plan desarrolla actuaciones en la etapa de dispensación, obligando a dispensar el medicamento con precio más bajo con descuento. Ahora veremos lo que es eso. Y quiere introducir un mecanismo de devolución que se llama clawback de los descuentos que los laboratorios de genéricos hacen a las oficinas de farmacia. Las cuestiones relevantes y muy negativas de este plan, la primera de ellas sería que Sanidad está desarrollando una nueva figura, que es el precio más bajo con descuento. Los medicamentos que lo ofrezcan será de forma voluntaria y dispondrán de una ventaja competitiva en el momento de la dispensación. Eso dicen ellos, ¿no? De todas maneras, todo esto hay que llevarlo a leyes, de tal manera que no es algo que se pueda hacer de forma inmediata. Tendría que modificarse la Ley de Garantías, que es del año 2015, la última actualización de la Ley de Garantías. Los descuentos no ofrecidos al Sistema Nacional de Salud, me estoy refiriendo por parte de los laboratorios, se tendrán en cuenta para la fijación, no se tendrán en cuenta, perdón, para la fijación del precio de referencia. Es decir, que el precio de referencia va a ser el mismo, pero va a haber determinados laboratorios que van a ofrecer
un descuento por debajo del precio de referencia. También recoge el plan introducir un mecanismo de devolución que le llama clawback de los descuentos de las oficinas de farmacia. Estos descuentos son los que nos hacen los laboratorios de genéricos cuando compramos genéricos. Este mecanismo no se explica con extensión y hace referencia a los descuentos que los laboratorios realizan a las farmacias y propone la realización de una modificación normativa que tenga eficacia sobre la articulación de un mecanismo de devolución de los descuentos de las oficinas de farmacia al Sistema Nacional de Salud. En este sentido, nosotros pensamos que la opción de intervenir en el proceso de gestión de compras de las oficinas de farmacia plantea importantes dudas jurídicas. Y ello porque, además de restringir la competencia, esta medida interfiere sin necesidad, porque hay otras medidas más proporcionales que puede emplear el Ministerio, interfiere sobre la libertad de empresa y que está especialmente protegida en la Constitución. Es decir, este es un tema que todavía le falta mucho para poderse llevar a cabo desde el punto de vista jurídico, pero hay que tener en cuenta que el Ministerio insiste en querer que se les devuelvan parte de los descuentos o la totalidad de los descuentos que hacen los laboratorios de genéricos a las farmacias. Vamos a ver primero lo anterior, el nuevo invento, que es el precio más bajo con descuento. Perdón. Se puede definir el precio más bajo con descuento, se considera precio más bajo con descuento de una presentación el resultante de restar al precio más bajo de la agrupación homogénea el importe del descuento. Estos descuentos, según el plan, no serán tenidos en cuenta a efectos del cálculo del precio de referencia de cada conjunto. Es decir, habrá una diferencia de precio entre los medicamentos financiados. Debe garantizarse, según el plan, el abastecimiento de estos medicamentos y pensamos que esta pretensión puede ser utópica. Y a efectos de sustitución se hará por el precio más bajo con descuento y esa sustitución sería obligatoria. Aspectos positivos. Pues el plan del Ministerio presenta algún aspecto positivo, que es que no se ha vuelto a hablar de las subastas, ya que se supone que el precio más bajo con descuento puede sustituirlas. Y también hay algo positivo, y es que en la Ley de Presupuestos que se aprobó el 31 de diciembre se abandona la idea de utilizar los ATC4 y mejora los ATC5. Lo vamos a explicar con un ejemplo. Un ATC4 sería, por ejemplo, los derivados del ácido propiónico y comprende ATC5. ATC es la clasificación anatómica y terapéutica de la OMS. Entonces, según el grado de división que tenga, el ATC4 solo tiene un grupo completo, el M01A es el grupo ATC4. Y el ATC5 sería el A01, AE02, 03, AE01, AE017, 14, que son los distintos nombres de estos antiinflamatorios, ¿no? Lo que ha hecho el Ministerio hasta ahora es hacer precios de referencia a partir de ATC5, pero incluso no siempre, porque ciertas moléculas las ha considerado el mismo ATC5 y ello ha llevado a que muchos laboratorios hayan recurrido, luego lo veremos con algún ejemplo, y no ha tenido más remedio que, bueno, ha perdido las sentencias del Tribunal Supremo y no ha tenido más remedio que reconocer que son moléculas diferentes y por tanto no se podían meter en precios de referencia. Lo vamos a explicar un poco mejor. La letra pequeña del presupuesto decía que incluye un cambio importante en el sistema de precios de referencia que en adelante configurará los grupos en base a la clasificación ATC. En concreto, establece en su disposición final 35ª una modificación del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. La modificación implica
lo siguiente. Modifica el artículo 98 y dice: el sistema de precios de referencia. Los conjuntos incluirán todas las presentaciones de medicamentos financiados que tengan el mismo nivel 5 de la clasificación terapéutico y química de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud e idéntica vía de administración, entre las que existirán incluidas en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al menos una presentación de medicamento genérico o biosimilar. El Tribunal Supremo comenzó en 2017 a fallar a favor de las compañías farmacéuticas, anulando las órdenes de precios de referencia por estar basadas en una TC5 global en lugar de principio activo. Pese a las decisiones judiciales, Sanidad continuó durante varios años estableciéndola del mismo modo. Esta discrepancia se corrige ahora para el futuro. Eso, aunque sea poco, es interesante porque hay determinados principios, determinados medicamentos como el Spidifen que no tenían por qué haber entrado en precios de referencia. Vamos a ver qué oposición tiene este plan. Empezando por la industria farmacéutica y su patronal Farmaindustria, que dice que el plan contempla medidas en perjuicio de las marcas. Y según Farmaindustria, en contra de lo que se afirma en el documento de que el nivel de prescripción de genéricos alcanza el 47% en las oficinas de farmacia, Farmaindustria defiende que actualmente se dispensan el 82% de las unidades a precio de genérico y que supone el 57,7% de los valores. A nivel de ahorro, por tanto, estaríamos ya entre los países que más ahorran con medicamentos reguladores, con medicamentos genéricos y biosimilares. Es decir, lo que dice Farmaindustria es que si bien no son medicamentos que vengan expresados por la Denominación Común Internacional, la realidad es que tienen el mismo precio y por tanto debían ser considerados como si fueran genéricos, ¿no? Los que están incluidos en los precios de referencia. Más importante todavía, que porque la oposición de la industria es la de los consumidores. Los consumidores ya vienen indicando que este plan no les gusta porque no se garantiza la continuidad de los tratamientos con el mismo medicamento, ya que había que dispensar obligatoriamente el genérico con descuento que se haya seleccionado en cada momento. El paciente no tendrá la oportunidad de llevarse el medicamento que desea, ya sea genérico o de marca, como ocurre ahora. Van a surgir dudas ante determinados precios inferiores a cualquier producto que requiera un alto nivel de calidad. Esto ha ocurrido siempre, que cuando los precios llegan a esas cifras tan pequeñas en las que ya se empieza a dudar de la calidad. No se garantiza el abastecimiento de los productos seleccionados con descuento. Es decir, podríamos entrar en un mayor desabastecimiento como ocurrió con las subastas de Andalucía. Porque se perderá el apoyo del médico y del farmacéutico que no cuentan con ningún incentivo para recomendar genéricos. Y por último, hay algo muy importante, y es que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, en su informe sobre este plan, propone medidas que permitan mayor margen de elección al consumidor y fomentan en mayor medida la competencia. Nada de esto aparece en el plan. También podemos plantearnos algunas preguntas en relación al plan, y en relación al precio más bajo con descuento. Aunque el plan prevé que haya medicamentos financiados con un precio superior al precio más bajo con descuento, no se indica si el beneficiario puede llevarse este medicamento pagando la diferencia. No se sabe qué ocurrirá si un laboratorio solicita un precio más bajo con descuento inferior a otro que ya lo haya solicitado. Y si se produce el desabastecimiento del medicamento con precio más bajo con descuento, ¿cómo se realiza la sustitución? Son preguntas que surgen ante este plan que lo único que podemos decir es que existe, pero que no está bien estructurado todavía. Y en relación a las farmacias, a la devolución de los descuentos de las farmacias, también hay unas preguntas y respuestas.
Se desconoce la forma en que se llevará a cabo la reclamación de los descuentos a devolver por las farmacias. ¿A quién benefician? O ningún farmacéutico acepte descuentos si los tiene que devolver. Esta es mi opinión particular, pero que, bueno, pues habrá gente que diga, oye, si tengo que devolver los descuentos, ¿para qué los quiero, no? ¿Qué pasará con los descuentos que se obtengan por ventas fuera del Sistema Nacional de Salud? Tampoco se lo aclara este plan. Las consecuencias para la industria de genéricos, ni siquiera la industria de genéricos es muy favorable a este plan, aunque en principio son los que puedan salir parcialmente ganando. Disfrutan de una discriminación positiva a la prescripción por DCI o DOE. Tendrán que abandonar los descuentos para diferenciarse, pero pueden aparecer otras formas sofisticadas de diferenciación. Estarán sometidos a un permanente estrés por los precios con descuento y contarán previsiblemente con la oposición de médicos, pacientes y usuarios. En cuanto a la industria de marcas, aunque en principio es la más perjudicada, pero yo creo que va a volcar su esfuerzo en las marcas que no compiten con los genéricos y que son las que los medicamentos, que no solo la de los medicamentos patentados, sino también otras muchas imposibles de incluir en precios de referencia porque no cuentan con genéricos. Y yo creo que se va a producir una transformación del mercado hacia productos exclusivos, ya sea bajo patente o con marca, que no compitan con los genéricos. Y esto, desde el punto de vista terapéutico, no es una consecuencia buena. Esta es mi opinión. La distribución prácticamente no se va a ver afectada, porque no tiene ninguna medida sobre la distribución, aunque lógicamente puede suponer menores descuentos para los almacenes que se verán obligados a repercutir a las farmacias. Puede tener alguna ventaja por la fuerte reducción de la oferta de productos que indudablemente se va a producir, con mejoras en el stock y la logística. Y la distribución, desde luego, carecerá de incentivos para apoyar el plan y, por tanto, priorizará el servicio para los medicamentos que no se vean afectados. Y vamos a ver finalmente cuáles son las consecuencias para las farmacias, el impacto económico. Aunque el Ministerio maneja cifras de descuento abultadas, me estoy refiriendo al descuento que los laboratorios de genéricos hacen a las farmacias, en realidad los descuentos por comprar genéricos es difícil que superen el 15 o 20% en la media de las farmacias, aunque alguna molécula pueda llegar al 50 o más. El importe APVP-IVA de los genéricos dispensados al Sistema Nacional de Salud en 2018 ha sido 2.690,9 millones de euros. Los descuentos se realizan sobre el PVL de la cifra anterior, es decir, sobre 1.727 millones, que si fueran el 15% de media, representarían 259 millones de euros, que suponen unos 11.772,7 euros por farmacia y año. Me estoy refiriendo a la farmacia media. La pérdida de estos descuentos se traduce... A ver, hay conversaciones... Por favor, mutead los micros los que estáis accediendo nuevos porque está interfiriendo. Si lo puedo... Creo que ya está, Enrique, disculpa. Venga, la pérdida de estos descuentos se traduce en una pérdida de margen bruto de las farmacias que producirá efectos sobre el empleo y la calidad de la atención sanitaria, además de incrementar el número de farmacias BEC. En consecuencia de seguir disminuyendo el margen, o la consecuencia de seguir disminuyendo el margen de las farmacias, tiene como perjudicada inmediata la hacienda pública, que recaudará menos IRPF del sector. ¿Realmente aumentará el mercado de genéricos? Yo creo que es muy difícil que un plan que no cuenta con incentivos para los profesionales sanitarios tenga éxito. La clave puede estar en la opinión de los pacientes y, como hemos visto, no va a ser favorable porque no garantiza... A ver, ¿se me sigue oyendo? ¿Se me sigue oyendo? Sí, perfectamente. Ah, vale, de acuerdo. Porque no garantiza la libertad actual sobre la continuidad y la elección de los medicamentos que recibe.
El mecanismo de devolución de los descuentos tiene grandes probabilidades de estar llamado al fracaso, sencillamente porque los farmacéuticos no querrán tener descuentos que devolver. Y puede abrirse otros mecanismos más opacos para que los laboratorios de genéricos puedan diferenciarse. Esta es una situación que hemos vivido en otras épocas y que yo creo que ahora mismo es mucho más transparente con la existencia de los descuentos actuales, ya que los laboratorios los declaran. Hasta ahora los genéricos han contado con una opinión benevolente por parte de los farmacéuticos. Un plan de estas características puede convertirlos en activistas en su contra. Con o sin activismo, creemos que el plan no incrementará sustancialmente el mercado de genéricos y que algo parecido se ha experimentado en el pasado y no mejoró la utilización de genéricos. Bien, aquí terminaríamos esta fase de la charla. Ahí podemos empezar si ha habido alguna pregunta en el chat, a contestarla. Estoy a vuestra disposición. De momento, Enrique, no han hecho ninguna pregunta. Aprovechamos para decirles que si cualquier aclaración o comentario, que nos la vayan haciendo a través del chat. Si quiere, continuamos y en el caso de que haya alguna, se la trasladaría en el siguiente bloque. Muy bien. Bueno, el segundo tema es un tema bonito. Es un tema que es a favor de la farmacia, pero que desgraciadamente todavía no se ha puesto en marcha, y que son los precios notificados. El precio notificado es un precio al que se puede vender el laboratorio por encima del precio financiado y fijado por el Ministerio de Sanidad para cada medicamento que se financia en el Sistema Nacional de Salud. Es decir, los medicamentos podrán tener un doble precio, el que se utiliza en la facturación de las recetas al Sistema Nacional de Salud y otro, superior, para las dispensaciones privadas. Estos precios existen legalmente en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aunque su aplicación está paralizada desde hace años. Pero es algo que es muy interesante y por eso quería comentároslo, para que nos convirtamos todos en hinchas de este tipo de precios notificados. ¿Por qué ganamos todos? Sencillo. Porque en las dispensaciones privadas tendremos un mayor margen, cuantitativamente hablando, tanto el laboratorio como el almacén y la farmacia. Además, las ventas privadas no están afectadas por las deducciones y descuentos de los reales decretos que se han promulgado desde el año 2000 y que pueden hacer disminuir el margen de una farmacia media entre 4 y 5 puntos porcentuales. Así que los precios notificados representan un doble premio, mayor precio y sin descuentos. Hablemos claro, ¿interesan los precios notificados? Es indudable que cualquier posibilidad de vender medicamentos a un precio superior y libre interesa a toda la cadena. El interés es todavía mayor en los medicamentos sin receta financiados, que los hay, con un amplio mercado en unidades y en algunos casos sometidos a precios de referencia. Os doy dos ejemplos, el Apiretal y la Buscapina, aunque valdría para cualquier medicamento financiado. La única cuestión que hubo que dilucidar fue el sistema de compensación. Es decir, esto al producir una cantidad de dinero, lo que se ha vendido fuera del Sistema Nacional de Salud, hay que repercutirlo a cada uno lo que le toque, ¿no? Entonces, esto ya se llevó a cabo, de cierta manera, para distribuir no un dinero positivo como es este, sino los descuentos que procedían del Real Decreto Ley 8/2010, que si recordáis son los descuentos del 15%, el 7 y el 4. Y que en aquel momento se hizo de una forma diferente a como la ley tiene previsto que se distribuya en el caso de los precios notificados. En el año 2012, vamos a ver si existen actualmente precios notificados. Pues hay algunos. Lo que pasa es que no los estamos aprovechando porque todavía no podemos. En el año 2012, con motivo de la desfinanciación de más de 500 medicamentos, se admitió que algunos de ellos, de los que se financiaban solo en algunas indicaciones, como lágrimas artificiales, lactulosa, etcétera, podían tener un precio libre y otro financiado.
También existen precios notificados para medicamentos hospitalarios. Se mueve solo esto, no sé por qué. Cuando el laboratorio vende a clínicas privadas donde se han autorizado ya más de 200 medicamentos con el precio notificado, que es lo que se llama precio dual. Sin embargo, el procedimiento para concesión de nuevos precios notificados a los medicamentos se paralizó por una enmienda en la Ley de Garantías en la Ley de Presupuestos de 2016. Esta enmienda está aplazando su aplicación a un desarrollo reglamentario cuando estuviera implantado el sistema de verificación, es decir, después del 9 de febrero de 2019. Y posteriormente, y esto se lo debemos especialmente a la ministra Carcedo, se aplaza por el Real Decreto 717 de 5 de diciembre del año pasado. Es decir, esto que podría ser tan favorable para nosotros, ahora mismo está aplazado legalmente por un decreto que apareció hace aproximadamente un año. ¿Cómo se llevaría a cabo el pago de las cantidades que nos correspondan por la diferencia? Esta es una cuestión que se aborda en la ley que se deja resuelta. La industria vendería todo a precio financiado y se establecería un sistema de compensación cuando en la farmacia se dispensa... A ver, esto se está volviendo loco. Vamos a ver. Perdón, pero es que se está moviendo la presentación y hasta que no esté más quieta no quisiera seguir. Bueno, os decía que cómo se pagan esto que vamos a ganar de más con los precios notificados. Bueno, pues estableció un sistema, la ley lo establece claramente, que es el siguiente. La industria vende todo a precio financiado, la distribución compra todo a precio financiado y la farmacia compra todo a precio financiado. Pero luego cuando vendemos una receta privada en la que llevaríamos una cantidad superior de margen y de precio a la cantidad financiada, la farmacia tiene que informar sobre sus ventas financiadas, a lo que se llama el sistema de compensación. Y el sistema de compensación paga la diferencia a la industria, lo que le corresponde, y la diferencia a la distribución. Y la farmacia se queda con la parte que le corresponde de este precio que es superior al precio financiado. ¿Por qué interesan los precios notificados? Pues porque mejoran la cuantía del margen en todos los tramos de medicamentos. En las farmacias se dispensan 400 millones de unidades de medicamentos entre 1 y 3 años. Si aumentara el precio de estos medicamentos, por ejemplo, 50 céntimos de euro, en la parte que no se financian, supondría unos ingresos superiores a 100 millones de euros. Una mejora de 50 céntimos en todo el mercado no financiado supondría más de 300 millones de euros. Aquí os presento un gráfico que nos dice la contribución al margen de la farmacia en función del precio. Entonces, tenemos, no es el mismo el margen que obtenemos, os lo podéis ver aquí, en los precios muy caros no se obtiene prácticamente nada, y en los precios muy baratos se obtiene más, pero hay unos precios en los que se obtiene también una cantidad muy importante, que es de 42 a 134 euros el volumen del margen que se obtiene es el máximo en este tipo de productos. La contribución con precios notificados sería la línea roja. Es decir, aunque el mercado privado es pequeño en relación al mercado financiado, nos produciría un incremento de nuestra cantidad de margen bruto muy interesante y que viene expresada por esta línea roja, el precio notificado. ¿Qué falta para que se ponga en marcha el sistema de precios notificados? Pues la puesta en marcha del Real Decreto de 5 de diciembre del año pasado, por el que se modifica otro. Ese Real Decreto es en el que se hunde todo el sistema que había desarrollado el Consejo General, creando un nodo Farma capaz de manejar el sistema de compensación. El Ministerio decide duplicarlo y crear el nodo el Sistema Nacional de Salud Farma,
aplazando su puesta en marcha sin plazos y la eliminación del cupón precinto, que era algo que tenía que haber llegado pues prácticamente con la verificación de los medicamentos, el sistema de verificación, se vuelve a aplazar hasta el año 2024. La conclusión que podemos tener sobre estos precios es que los precios notificados constituyen una gran esperanza de mejora de la rentabilidad de las farmacias, aunque como suele suceder con todo lo bueno, vaya a ser difícil de conseguir. Sin embargo, todo el sector debe estar unido en una cuestión que favorece a todos y que se recoge en la ley, y es de justicia, porque compensa los sacrificios que hacemos para hacer sostenible al Sistema Nacional de Salud con precios bajos y descuentos. Y yo creo que esta debe ser la petición permanente de nuestras corporaciones ante cualquier medida que nos perjudique. Es decir, está en la ley de garantías, solo hay que llevarlo a la práctica y nos puede beneficiar mucho, pero ante cualquier medida que trate de perjudicarnos, nosotros lo que tenemos que decir es, sí, pero darnos primero los precios notificados para que podamos seguir adelante. Esta sería un poco la conclusión sobre esto que no todo el mundo conoce, pero que pienso que es algo que tiene mucho interés desde el punto de vista de la evolución de la farmacia en el futuro, porque la dispensación privada tiende a aumentar y eso es algo que tenemos que cuidar especialmente. Y la ley está de nuestra parte prácticamente desde que se hizo la ley de garantías, existe la posibilidad de los precios notificados, aunque todavía no se hayan puesto en marcha. Pues con esto acabaríamos el segundo bloque. Y si hay alguna pregunta del primero o del segundo... Sí, pues, Enrique. Se han animado bastante en el chat y han hecho bastantes preguntas a lo largo de esta segunda ponencia. Entiendo que son también referentes a la primera y la segunda. Si quiere le voy trasladando alguna de ellas. Venga. El primero, uno de los colegiados nos pregunta que si se está teniendo en cuenta la creciente mala fama que pueden tener en la sociedad el concepto de genérico. Bueno, vamos a ver. En el momento en que no tengan el apoyo que está teniendo ahora mismo el genérico por parte de las farmacias, es decir, la mala fama va a aumentar exponencialmente. Es decir, ahora mismo las farmacias, y gracias a que los laboratorios de genéricos se han cuidado con los descuentos, etcétera, etcétera, no tienen la mala fama que podrían tener. Es decir, que eso es algo que si se lleva a cabo el plan de genéricos y biosimilares del Ministerio, está previsto que no sea bueno desde el punto de vista de la fama para los genéricos. De acuerdo. Nos preguntaba también otra colegiada que cuándo entraría en vigor esta ley. Bueno, no se sabe porque requiere modificaciones legales muy importantes. Requiere modificaciones de la ley del medicamento. Entonces, para que se modifique la ley del medicamento hace falta o bien una modificación directa de la ley, cosa que es improbable, o bien que a través de otras leyes de carácter financiero o de carácter económico se vaya modificando la ley del medicamento. Ahora mismo hemos pasado la primera ley que han modificado dos artículos de la ley del medicamento que ha sido con relación al copago, que lo vamos a ver a continuación, y con relación también a lo que hablábamos del ATC5. Pero a la vista no hay, de momento, otras leyes que introduzcan modificaciones en la ley del medicamento. Es decir, esto yo diría que puede durar bastante tiempo todavía y que no estamos cerca de que se pueda aplicar el plan de genéricos y biosimilares de una forma directa porque requiere modificaciones legales a nivel de ley. Y habrá que esperar a ver en qué ley se les ocurre meter esas modificaciones legales. Perfecto, queda aclarado. Nos preguntaba también otro colegiado, dice, ¿se pretende hacer alguna modificación sobre los genéricos con nombres de fantasía? Y cita el ejemplo de Adiro. Y después dice, dicho de otro modo, ¿se pretende volver al sistema original de genéricos
en que los nombres son los de las moléculas? Vamos a ver, los nombres de los medicamentos, el Ministerio no tiene capacidad de cambiarlos. Lo que tiene capacidad es de imponer la prescripción por principio activo. Es decir, el adiro se seguirá llamando adiro siempre, pero podrá imponer la prescripción por principio activo y la dispensación por principio activo, ¿sí? De tal manera que iría en contra de la marca. En esto Farmaindustria pues se va a resistir hasta donde pueda, ¿eh? Pero realmente no pueden cambiarse el nombre de un medicamento por parte del Ministerio. Perfecto. Bien, después nos volvió a preguntar una usuaria lo de la ley si está aprobada, pero ya le hemos contestado. Y nos decían también, aparte de los genéricos, ¿cree que podrá modificar el margen del 27,9%? Yo creo que en principio no. Y bueno, ya tenemos mucho menos del 27,9% en todo lo financiado. Es decir, que desde el año 2000 para acá ha habido pues esa serie de decretos leyes que hacen que más de la mitad de las farmacias tengan que pagar descuentos que proceden del 5-2000 y la totalidad de las farmacias los descuentos del año 2010. Y eso en conjunto, si lo veis en el Observatorio de Políticas Farmacéuticas del MICOF, representa entre 4 y 5 puntos de margen. Es decir, que el 27,9 es una ficción para los medicamentos financiados. Los medicamentos financiados tienen un margen muy inferior en la práctica, debido a los reales decretos. De acuerdo. Después tenemos una usuaria que nos hace, más que una pregunta, es una reflexión por si quiere comentarla. Dice, si existiera un precio libre superior a un precio financiado para un mismo medicamento, la realidad será que el paciente recurrirá a pedirlo en la Seguridad Social. No creo que nos beneficie en la práctica. Al contrario, casi seguro nos pedirán que se lo presentemos, como suele ocurrir en estos casos, aunque no se deba hacer, pero es la cruda realidad. Esto nos dice una de las usuarias. Bueno, vamos a ver. Según cómo esté redactada la ley, es decir, que si nosotros dispensamos algo que está por encima del precio financiado, pues tenemos un problema. Y el problema es que a lo mejor no lo cobramos, ¿eh? Entonces, ese es el asunto. A menos de que en el plan de genéricos establezca la posibilidad del copago evitable. Es decir, que haya la posibilidad de que el paciente pague la diferencia y entonces tengamos la posibilidad de cobrarlo. Pero si estamos dando un medicamento de precio superior al financiado, estamos perdidos. Puede ser que esa receta nos la devuelvan y no nos la paguen, ¿no? De acuerdo, queda aclarado. Nada, y simplemente antes de continuar, la persona que nos preguntaba lo del Adiro ha querido hacer un matiz diciendo que Adiro está registrado como genérico. Y ahora nos pone... Sí, bueno, es un genérico con marca, realmente. Pero la marca no se puede cambiar. Entonces, lo que están pretendiendo no es que se prescriba por DCI y se dispense por DCI. Ese es el problema, ¿eh? Entonces, el Adiro, nosotros lo que recibiríamos en la receta electrónica es ácido acetilsalicílico 100 miligramos. Entonces, está en nuestra... si está dentro de los precios, pues lo podremos dispensar, aunque sea Adiro, pero si no, no. Perfecto, entonces. Pues bueno, queda aclarado. ¿Quiere podemos continuar? Pues vamos a continuar con el tercer bloque, que es el efecto de la reforma del copago para 2021 y futuras reformas. Es decir, este bloque es de pequeña aplicación en la Comunidad Valenciana, porque ya se estaba haciendo a través del Gobierno de la Generalitat una subvención a gran parte de las poblaciones que ahora se incorporan en la ley de presupuestos para que no paguen descuento, para que no paguen copagos, ¿eh? Como antecedentes y cosas que debemos saber sobre el copago en general, es que la regulación del copago es la medida más poderosa para actuar sobre la demanda de recetas y contener el gasto. Y la prueba lo tenemos en que hasta el año 2012 el copago medio
lo que pagaban los activos, ya que los pensionistas no pagaban, había caído muy por debajo del 5,6% en toda la factura. Desde el Real Decreto 16/2012, el copago medio en activos y pensionistas se sitúa por debajo del 10% en Valencia, entre el 9,5% y el 10%. Las consecuencias del Real Decreto del año 2016 fueron espectaculares, como todos sabéis, ya que todavía en 2020 no hemos remontado las cifras de venta de 2012. Es una medida que actúa sobre la demanda, mientras que las que actúan sobre la oferta, que son los precios, los márgenes, las aportaciones, resultan mucho más ineficaces para contener el gasto. Por tanto, tocar el copago siempre es una medida muy peligrosa y sobre todo que puede tener consecuencias muy negativas como tuvo el decreto 16/2012. Ahora lo que ha hecho la ley de presupuestos es quitar el copago a una serie de colectivos. La reforma que se hace está en la disposición final 35ª de la ley que se aprobó el día 31 de diciembre y que afecta dice que estarán exentos de la aportación los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías. Bueno, algunas de ellas ya estaban exentas. Afectados del síndrome tóxico, personas perceptoras de rentas de integración social, personas perceptoras de pensiones no contributivas, parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo, personas con tratamientos derivados de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, personas menores de edad con un grado de discapacidad reconocido o igual o superior al 33%, y personas perceptoras de prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar. Y los pensionistas de la Seguridad Social cuya renta anual sea inferior a 5.500 euros, consignada en la casilla de la base liquidable general y del ahorro de la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas. Y los que, en el caso de no estar obligados a presentar dicha declaración, perciban una renta anual inferior a 11.200 euros. Estos cambios igualan prácticamente la situación que ya existía en la Comunidad Valenciana a través de las subvenciones, por lo que no se van a notar en la Comunidad Valenciana, solo se van a notar en aquellas comunidades que no estaban subvencionando el copago como ocurre desde hace algunos años ya en la Comunidad Valenciana. La evolución del copago desde el año 2012 la publicamos una vez en el observatorio y supuso un incremento de aportación de unos 336 millones dentro de la Comunidad Valenciana. Y la aportación de los usuarios la vamos siguiendo mes a mes y estaba en septiembre de 2020 en el 9,40. Oscila entre el 9,40, el 9,50, el 10 como máximo durante el último año. En el momento de publicarse el Real Decreto, el copago representaba el 5,6 de toda la factura, pero ahora representa en torno al 9,5. Bueno, quizá lo que puede ser más interesante, porque hasta ahora lo único que vemos es que prácticamente no va a tener impacto en Valencia ni en la Comunidad Valenciana, pero son las ideas que maneja el Ministerio sobre cómo debe regularse el copago y que hay que esperarlas en futuras leyes de presupuestos. Y para ello ha encargado al Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica, que es un comité asesor que se creó en la Ley de Garantías, que haga un trabajo sobre proporcionar ideas de reforma para el copago. Entonces, este trabajo dice, bueno, los principios que debe tener el copago es que el copago debe ser un instrumento de disuasión, no de financiación. Los medicamentos hospitalarios deben seguir exentos. No deben constituir una barrera para la adherencia terapéutica. Y la cantidad acumulada anual debe respetar la equidad de rentas y necesidades sanitarias. Este grupo de trabajo dice que el diseño siempre tiene que estar por debajo del 40%,
con topes máximos anuales, o si se alcanza el tope con una escala decreciente. La exención de grupos más vulnerables por renta, así como de población infantil, cosa que se ha hecho. Ciertos medicamentos para enfermedades graves y crónicas deben tener un copago aún más reducido, como ocurre ahora con los medicamentos de Cícero, de los que tienen el punto. Puede combinarse pago fijo muy bajo con pagos porcentuales más moderados para reforzar la disuasión, establecimiento de escalas de progresividad escalonada y que la cantidad aportada globalmente no sea superior a la actual. Los aspectos a mejorar pues son que los activos de rentas bajas pagan más que los pensionistas de renta igual o superior. Entonces, hay una tendencia a eliminar la discriminación entre pensionistas y no pensionistas. Y el alto nivel de copago actual, 40% para activos con enfermedades crónicas, piensan que afecta negativamente a la terapia. Y copagos del 40% sin límite máximo suponen una aportación acumulada elevada para quienes tienen un consumo elevado por necesidad. Con estas ideas, que son las que maneja el Ministerio, yo estoy convencido de que vamos a ver en futuras leyes de presupuestos más retoques sobre el copago. Pero este año no. Tendrá que ser en años próximos en los que se produzca alguna o se incorpore alguna de estas ideas a la ley de presupuestos, como se ha incorporado este año la exención de los grupos más vulnerables por renta, así como la población infantil. ¿Qué valoración podemos hacer del copago en los farmacéuticos? Pues bien, la generalización del copago de activos y pensionistas, que proviene del Real Decreto Ley 16/2012, produjo una contención extraordinaria del consumo, que prácticamente todavía no se ha recuperado. Como sabéis, Valencia este año va a facturar menos que el año pasado. Y esta es una anomalía histórica que ha recogido la última nota de prensa del observatorio que se publica en la web. Y además no hay ninguna comunidad autónoma en este momento, nada más que la Comunidad Valenciana, que haya retrocedido en la facturación. Esto todo proviene del Decreto Ley 16/2012. También hay que decir que el efecto negativo principal fue quitarle, o sea, ponerle la aportación a los pensionistas, y que esto se ha corregido en gran medida con la ley de presupuestos de este año. Hay que decir que los farmacéuticos no podemos estar de acuerdo con ninguna reforma que fuerce a abandonar tratamientos. Esto está claro. No obstante lo anterior, pensamos que es conveniente la existencia de una aportación mínima que aleje a la actividad de la farmacia del centro de gratuidad, ya que un porcentaje de pacientes se limitaba a acudir a la farmacia para recoger los medicamentos como si se tratase de un organismo de beneficencia. En los 8 años transcurridos desde 2012, la existencia generalizada de copago ha producido un cambio cultural. Eso ha sido bueno, cuya manifestación más importante es el incremento del mercado de autocuidado, que ha ganado desde entonces casi 10 puntos de cuota y tiene una evolución muy positiva. A ello ha contribuido el cambio de cultura en la población, que imponía pagar algo en la farmacia, y también la necesidad de mejorar los márgenes a partir de productos no financiados. Bien, pues con esto acabaríamos y entonces veremos a ver si tenéis alguna pregunta más. Pues en este tercer bloque de momento no han hecho ninguna pregunta. No sé si quieren aprovechar antes, en estos últimos minutos, para trasladaros alguna pregunta referente al bloque. Vamos a esperar a ver si alguien se anima. Y si no, pues... Vale, pues parece que en principio, Enrique, lo tienen todo controlado. Nos están dando las gracias. Algunas personas ya nos han dicho que ha sido muy interesante, que se tenían que ir y demás. O sea que parece que la acogida ha sido buena. Pues espero que les guste y que hagamos más de este tipo en el futuro. Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Enrique, por parte del MICOF y de todos los colegiados que se han conectado. Nos están transmitiendo las gracias a través del chat. Por lo tanto, yo creo que podemos finalizarla y de nuevo agradecerle la participación y la ponencia. De acuerdo, pues nada, muchas gracias a todos vosotros. Hasta luego. Enrique, muchas gracias, no he podido llegar antes. Nada, a ti. Creo que ha gustado. Ya tendrás el feedback. Sabía que iba a ser interesante, pero todo el tema COVID y todo el tema de los problemas que estamos viviendo hoy en día me debo un poco a solucionar los problemas de los colegiados y del colegio y no he podido asistir antes, de verdad. He terminado una reunión. Bueno, para eso lo hemos grabado, o sea que no te preocupes, que si quieres verlo, lo vas a poder ver. Lo veré. Eso es algo que agradezco a los trabajadores del colegio y a toda la gente que está trabajando allí por el bien de los colegiados, de que están elaborando, vamos, creo que un trabajo excelente y que van a agradecer los colegiados porque es una forma de transmitir nuestras inquietudes y nuestros conocimientos para que se aproveche por todos. Muchas gracias, Enrique, y agradezco tu participación y tu colaboración con el Colegio de Valencia. Pues ya sabes, a tu disposición como siempre. Venga, un abrazo. Vale, gracias, Enrique.